Para que no lo conozca, Aurelio ha sido uno de los primeros catedráticos dentro de nuestra área, de deporte, y lo consigue de la manera más difícil, dedicándose profesionalmente al deporte. Es decir, no haciendo carrera académica, sino preocupándose por investigar para dar salida a sus preguntas dentro del ámbito profesional, entre ellas, pues, corrígeme si me equivoco, 8 años como seleccionador femenino. Bueno, yo creo que si ayer decía de los ponentes su capacidad de transmitir conocimientos profundos, académicos, a partir de su experiencia práctica, pues Aurelio, no conozco una persona que domine mejor ese binomio. Nos vas a hablar un poco de su experiencia y de su conocimiento en relación con la dirección de equipo y de la importancia que tiene cierta estrategia para lograr, pues, lo que siempre buscamos y que ayer ya hablamos, ¿no? El camino de la responsabilidad de la autodisciplina, de la responsabilidad o del compromiso que van adquiriendo de forma autónoma los jugadores cuando se inician en el camino de la dirección. Espero que os guste y que disfrutéis de él. Aviso también de algún pequeño cambio importante, y es que tras la ponencia de David nos vamos a trasladar, y para ello el Ayuntamiento va a poner un bus, porque no sé si sabéis que se está realizando el Campeonato de España de Rally, y bueno, hay ciertos problemas de acceso a la ciudad deportiva, y la última charla de Bernie Rodríguez la vamos a realizar en la ciudad deportiva, en la sala de prensa del Estadio Olímpico. Y para ello nos facilita el Ayuntamiento el desplazamiento con un pequeño bus que estará aquí fuera. Así que nos podemos movilizar a las 11:30, salimos para allá y el mismo bus nos vuelve a traer. O sea, que no hay problema con vuestros coches o vehículos, ¿vale? Así que ahí también vemos la ciudad deportiva. Aquellos que sois de fuera no la veis, veréis la maravillosa ciudad deportiva que se está haciendo, porque digo que se está haciendo porque no para de construir. Y disfrutamos también de aquello, ¿vale? Muy bien, pues nada más. Aurelio, todo tuyo. Buenos días. Gracias, Paco. Gracias por invitarme a la inauguración de una cátedra o a unas jornadas inaugurales de una cátedra que se está estrenando. Me satisface extraordinariamente porque las cátedras son un instrumento que tiene la universidad directamente con la vocación de dirigirse o de transferir el conocimiento a la sociedad, a los campos profesionales, en este caso, el campo del deporte. Entonces, como ha dicho muy bien Paco, mi vida está vinculada necesariamente y obligatoriamente al deporte que se juega en la cancha, más allá de tener el privilegio de poderlo hacer desde la atalaya que te da la universidad, que es una oportunidad de poder estar en la vanguardia del conocimiento, ¿no? Y relacionar esos dos mundos. Entonces me satisface participar de una cátedra. Felicito por la puesta en marcha. Es de agradecer para todos los que tenemos esa vocación que el Ayuntamiento de La Nucía, en su apuesta por el deporte, haya apostado también por el conocimiento. Y bueno, creo que se ha formado un binomio ganador y que esto va a ir muy bien. Y encantado de estar con vosotros. Os agradezco también que hayáis tenido la amabilidad de acompañarme este ratito con vuestra atención. Además, tengo una oportunidad. De hecho, el director de las jornadas ha puesto los títulos que ha querido y nosotros luego tenemos la potestad de interpretarlos a nuestra manera. Una oportunidad de orientarme en un espacio donde normalmente no se me requiere. He pillado el título de las jornadas y digo, bueno, si las jornadas dan marco, la orientación de dirección de equipo. Dirección de equipo es todo lo que hace un entrenador, toda la responsabilidad que tiene un entrenador, y no solamente de la perspectiva puntual del equipo que maneja un año, sino de la trayectoria, de cómo sería la trayectoria. Ese equipo está con un montón de jugadores o jugadoras que están en el tiempo, que vienen de y que van hacia. Y tener esa perspectiva de conjunto es fundamental. Y en esa perspectiva de conjunto hay que integrar necesariamente el aspecto humano con el aspecto deportivo. En resumen, conforme van pasando los años te das cuenta que vas configurando un modelo
entrenadores veteranos, que seguro que aquí hay unos pocos, mentalmente al menos tenéis un modelo, ¿no?, de lo que debe ser la iniciación, de lo que debe ser el perfeccionamiento, de lo que debe ser ya el alto rendimiento, y en función de ese modelo vais tomando decisiones, un modelo que va madurando con el tiempo conforme tenéis más feedback de vuestros propios deportistas, ¿no? Pero también os vais dando cuenta cómo el aspecto humano y el aspecto social tienen un diálogo permanente con ese proyecto deportivo y están influenciados en él, y que al final también con vuestra experiencia habéis visto que los valores que habéis intentado consolidar en vuestros equipos y en vuestros deportistas tienen una transferencia a esa persona en el ámbito social. En fin, un equipo es un sistema complejo y es dinámico y está sujeto a las normas del tiempo y está compuesto por personas que a su vez somos sistemas todos complejos, muy complejos. Y entonces interesa abordar la cuestión desde el punto de vista complejo también y multidimensional. Entonces, una diferencia a lo mejor con... Ahora. Una diferencia a lo mejor con otros entrenadores es que aunque confío enormemente en lo que llamamos intuición, es decir, en que la experiencia te va dotando de una capacidad de entendimiento a veces más allá de lo que se puede explicar, a algunos de nosotros nos gusta ordenarnos las ideas en esquemas. Entonces esto más o menos aquí se resume en un esfuerzo demasiado esquemático, la realidad es mucho más compleja y desde luego no tiene ni ángulos rectos ni espacios divididos con tanta claridad. ¿Cuál sería mi concepción de lo que sería el proceso de formación de deportistas y equipos deportivos, el proceso idóneo para estar donde esté el deportista y donde yo esté como entrenador, saber un poco, tomar en consideración de dónde viene y qué relación existe entre esto y el modelo que para mí es idóneo. Digo que me da la oportunidad, Paco, de trabajar hoy por aquí, porque normalmente se me requiere mucho por aquí, normal. La referencia más notable deportiva que se hace siempre catedrático y exseleccionador. Seleccionador es alto rendimiento. Y parece que la formación dirigida al alto rendimiento y el alto rendimiento en sí, pues se está muy interesado en estas partes. Pero normalmente no tengo mucha oportunidad de dirigirme a este lado y hoy tengo esa oportunidad y me he tomado la licencia, ya que dirección de equipo para mí es todo. Voy a intentar ir desde la fase básica, el fundamento, que es los niños frente al deporte, los niños en el juego, niños y niñas jugando, y cómo eso tiene que ir progresando, debería ir progresando con la exigencia que a la que el deporte progresivamente va sometiendo a esos deportistas jóvenes y luego deportistas incluso de alto rendimiento, cómo deberíamos, o bajo mi punto de vista, cómo orientarme para intentar consolidar personas que, por la experiencia que tenemos, tienen un plus. Personas que cuando han vivido una experiencia de deporte rigurosa, sometidos a una disciplina, con una autoexigencia alta, elevada, y no hablo de deporte profesional, hablo de simplemente, esto antes ocurría más que ahora, la exigencia simplemente de dedicarte plenamente los años que te dediques al deporte, aunque seas amateur, aunque seas una persona amateur. Yo creo en ese modelo como conformación de una naturaleza personal distinta, un valor añadido. Yo he trabajado con muchas deportistas universitarias, muchas, en el voleibol femenino es muy común, lo fue siempre, y mi club de origen fue el Club Deportivo Universidad de Granada, con lo cual no es que fuera común, es que era obligatorio. Entonces, incluso personas que no llegaron al alto nivel, al alto rendimiento, pero que se dejaron llevar por un sistema riguroso que era el que yo imponía, incluso en la base, en nivel cadete desde el nivel cadete y juvenil, algunas de las que no tenían tanta capacidad, de las que no tenían proyección, pero que estuvieron durante el tiempo que pudieron en ese sistema, años después, reconocieron que en sus vidas
personales y profesionales, notaron que tenían herramientas que no tenían compañeros y compañeras que tenían sus mismas titulaciones. Es decir, que la cualificación universitaria, la formación universitaria da, y da mucho, pero que el deporte les daba un extra que les permitía afrontar algunas dificultades de forma distinta, ¿no? Entonces yo creo plenamente en eso y, por lo tanto, cuando estamos hablando de rendimiento, para mí, no estamos hablando de un progreso natural cuando te dedicas al deporte, no necesariamente el camino hacia la profesionalidad o hacia el alto rendimiento. El triángulo de arriba, para mí es la primera condición fundamental y merece la pena que la observemos, porque estamos avanzando desde que Buenos días. Desde que el colegio abandonó el deporte, el sistema deportivo abandonó los colegios, abandonó el área escolar y se ha federado, el deporte en todos los niveles está federado o con estructuras municipales que imitan prácticamente la estructura federada, el fenómeno de la especialización temprana cada vez está teniendo un mayor peso. Se sabe, y esto se sabe sobre todo en los países de la esfera de la Unión Soviética, sabían desde los años aproximadamente el efecto de la especialización temprana, el efecto negativo. Además, me has permitido encontrarme con viejos amigos, como es el caso de Marcelo, o sea que doblemente gracias. Se sabía, como digo, en los años 50, el efecto negativo de una especialización temprana. Nuestra lógica, en la que a veces consideramos que las personas funcionamos exactamente igual que una cadena de producción y que los niños son como personas mayores, pero simplemente con menos fuerza o menos capacidades, nos hace pensar que cuanto antes empiece uno a hacer algo a lo que se va a dedicar, pues mejor, ¿no? Bueno, pues eso está descartado por los científicos, digo, de la esfera soviética, Alemania Oriental hacia lo que era Rusia, desde los años 60 del siglo pasado. Está clarísimo. Estados Unidos tardó más en darse cuenta, pero incluso en un país donde el modelo de producción en cadena fue el éxito, o ellos lo consideran el éxito de su transformación económica, intentaron hacer producción en cadena, y eso significa especialización, y vieron que no funcionaba. Entonces tuvieron que darle razón al bloque enemigo en este aspecto. Sin embargo, ciegos y sordos a ese conocimiento que ya existía, pues aquí andamos cada vez especializando antes, ¿no? Y hay discursos de familias que no tienen por qué saber, no tienen por qué tener acceso a esta información, si con 5 años ya es muy bueno de portero, pues mi hijo va a ser un porterazo, ¿no? Vale. Poco después te encuentras con familia. A mí me da mucha pena, esto es un vecino mío. ¿Qué tal tu hijo? El hijo en el Real Madrid, de fútbol, defensa, una proyección, la leche, iba a ser espectacular. El padre entrenador de fútbol ya se encargó de decirle cómo tenía que ser el fútbol, y va pasando los años y ¿cómo va tu hijo? Y el hijo ya va por segunda vez, arrastrándose por los campos, joven, con lesiones por todos sitios. Y el padre piensa que ha tenido mala suerte con las lesiones. Claro, ¿yo qué le voy a decir a ese padre? Que lo ha hecho todo con buena fe. Le digo que lo que tiene su hijo, la causa es la ignorancia del padre y de todo el sistema, porque nadie en el sistema le dijo ¿dónde vas? Lo más grave es cuando entrenadores que requerimos tener una formación, aparte de un código deontológico, porque trabajamos con jóvenes, ignoramos eso por lo que sea. Y nos justificamos es que si no los cogemos nosotros se los queda el fútbol. O sea, mira que llevo años escuchando excusas, pero cada vez son mejores. Un niño, un deportista, se ha demostrado, un deportista puede llegar al más alto nivel habiendo empezado tarde a dedicarse exclusivamente a ese deporte. Es más, la expectativa de que se queme psicológicamente o de que tenga lesiones joven por sobrecarga o llegue a un punto que su rendimiento se estanque es menor si ha practicado varios deportes en la infancia y
y no ha tenido prisa por especializarse. Es mejor. Y además, las cargas emocionales que en paralelo se vive, porque como hacemos un paralelismo con el deporte de alta competición, es lo que vemos en la tele, pues se vive de alguna manera, las clasificaciones, los resultados se viven de forma similar. Las familias lo viven de forma similar. Los entrenadores no deberían. Ellos tienen un código deontológico, vosotros tenéis un código deontológico que cumplir. Y en algunos casos lo vivimos de la misma forma. Y los niños tienen un modelaje, aparte de un entorno que les lleva a vivir el resultado de una forma anómala a ciertas edades. Esa presión psicológica en una edad impropia, igual que una presión en una articulación cuando el organismo está creciendo, genera un daño irreversible, una presión psicológica inadecuada en un momento inadecuado también genera daños, que no aparecen en el momento, pero aparecerán en el futuro. Está más que demostrado que aunque ha habido deportistas que a muy corta edad ya estaban machacando en su deporte, los ha habido, luego tendremos que juzgar la trayectoria de unos y otros, ha habido tantísimos casos de deportistas que empezaron a especializarse tarde que no tendríamos que preocuparnos, ese no es un factor. Es más, como digo, hay conocimiento que dice que el factor de especializar de pronto genera riesgos psicológicos, riesgos anatómicos y riesgos en la proyección del rendimiento. Ser niño y practicar deporte no es ni más ni menos que jugar. Es jugar. ¿Cómo jugábamos de niños? Aquí hay algunos que ya hicieron la EGB, ¿no? Algunos hemos sido compañeros de EGB, yo no. Yo estuve en la primera huelga contra la selectividad. Llevo tiempo, a lo mejor ya aquí no me alcanza nadie hasta eso, pero bueno, más o menos de EGB. ¿Cómo jugábamos? Vamos a recordar cómo jugábamos. Cuando jugábamos a lo que fuera. El juego es más simple cuando somos más pequeños, porque el juego a última hora lo que hace es poner en desafío nuestras nuevas capacidades. Los niños van creciendo, van evolucionando a nivel psicológico, a nivel de la respuesta social, a nivel biológico, físico, etcétera. Están creciendo y adquiriendo nuevas capacidades. Y el juego tiene, una de las funciones del juego es poner esas capacidades en desafío. Y a los niños nos gustaba jugar a ver quién llega antes a ver quién lanza más lejos. Y el juego va adquiriendo complejidad conforme nuestra capacidad personal, social, psicológica, biológica, también va adquiriendo más capacidad de respuesta compleja. Y entonces empieza a tener sentido los juegos deportivos. Pero los juegos deportivos, se llame fútbol, balonmano, lo que sea, ¿qué es? Un juego. ¿Y cómo se juega? Como un juego. Y un juego tiene una característica para mí fundamental para saber si está ajustado. Puede ser fútbol. No importa que sea fútbol con las reglas del fútbol. La característica que tiene para saber que lo que está pasando ahí es un juego es que el resultado es inmanente en el juego. El resultado no se puede jugar con él. No, te quito el resultado para que no ganes o pierdas y no te frustres. Ya hablaremos de la frustración. No, el resultado forma parte del juego. Si no juego no tiene sentido. Yo juego a ganar. Si juego a los chinos, intento ganar. Y eso es la naturaleza del juego. Porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué desafío tengo? ¿Cómo me desafío? ¿Cómo me pongo a prueba si no sé si gano y si pierdo? Y por eso a partir de los 7 o 8 años los niños quieren reglas. Los niños y las niñas piden reglas. Y se juntan con otros amigos a jugar y si el espacio es más pequeño, en mi caso no hay una red, pero puede haber algo que sirva de red o lo que sea, enseguida ponemos 2 mochilas, 2 piedras, una rama, lo que sea. Este es el espacio de juego. Y luego, cómo se gana y cómo se pierde. Esto se vale, decíamos nosotros, y esto no se vale. Y lo tomamos tan en serio que la discusión más grande que había cuando jugábamos, que entonces era una posibilidad que teníamos, que no tienen los de ahora prácticamente, cuando jugábamos en cualquier sitio antes de que empezara una obra, que no había tantas como ahora y los solares duraban más tiempo para poder jugar, uno de los debates más intrincados era si había sido alta. Chutabas entre 2 piedras y claro, no había larguero, pero había que imaginarlo. Y con un alto sentido de la justicia discutíamos si era alta o no.
Y corregirme los más mayores. No estamos tan centrados en sacar ventaja, en que siempre fuera gol para mí o no gol para ti. Estábamos centrados en que el criterio fuera justo. Eso es natural. Pero cuando acababa el juego nos íbamos a casa y nadie te preguntaba cómo habéis quedado. Como mucho te decía, mira cómo vienes. Es que no tenéis otro sitio donde ir a jugar. Siempre compadre. Y eso, y un jarabe de lombrices, porque como estábamos en sitio con tierra, pues un jarabe de lombrices, en la casa de los más antiguos había siempre un jarabe para las lombrices. Eso era el juego, es el resultado. Luego han llegado algunos pedagogos a decir, ¡uy! En la competición se gana y se pierde, la derrota frustra, la frustración es negativa. Vamos a inventarnos algo que parezca deporte, pero donde no se gana y se pierda. Se podía haber metido en otro sitio, pues se metieron en el deporte. No entienden el juego. Tú te frustras con el deporte porque no has tenido educación deportiva. Si hubieras hecho deporte de verdad, hubieras entendido que la frustración uno se enfrenta a ella y luego la disuelve. Y ya está. Pero bueno, en esta etapa para mí es muy importante y voy a conectarlo con una hipótesis. Si el juego es lo que mueve todo, porque lo que nos mueve a hacer deporte cuando somos niños es el deseo de jugar con un juego ajustado a lo que nuestras nuevas capacidades piden, y eso lo cumple el balonmano, eso lo cumple el vóley, eso lo cumplía el balontiro. Pues ahí lo único que cabe es que cumpla la función del juego, que es divertirse mucho. Divertirse mucho. Y además con la menor injerencia posible de los adultos a nivel organizativo. El jugar por jugar. Pero cuando se meten en el sistema, cuando están ya con nosotros tenemos que cuidar estas dos cosas, enriquecer su motricidad y depurar la motricidad. Esto lo tenemos claro. Si se meten en la escuela de tenis, aprenden las técnicas del tenis, el reglamento, las técnicas, las estrategias, etc. Esto es lo que no estamos teniendo claro y donde ahora tenemos una responsabilidad añadida, que es que si ya no tienen un sistema escolar que les permite hacer un trimestre de baloncesto, un trimestre de fútbol y un trimestre de atletismo, si ya no tienen un sistema escolar donde las competiciones se van adecuando para que puedan jugar una cosa y otra, donde el municipio se acomoda a los colegios y no al revés, si eso ya no existe y vienen a lo nuestro, y lo nuestro es, ¿qué es lo nuestro? ¿Cuál es nuestro deporte? ¿Cuál es? Sí. Pues si vienen a fútbol sala decimos, no, nosotros somos de fútbol sala, aquí se hace fútbol sala. Y a lo mejor te encuentras a alguien que dice, no voy a hacerlo bien. Como sé que se van a lesionar a base de hacer siempre lo mismo, tarde o temprano van a tener problemas, les voy a empezar a hacer una preparación física ajustada a su edad. Y ajustada a su edad son habilidades motoras fundamentales. Lanzar, golpear de todas las formas posibles, rectar, correr, saltar, girar. Girar en todos los ejes posibles. Para la derecha, para la izquierda, es decir, lo que era la educación física cuando la educación física se dedicaba a lo que la educación física se tenía que dedicar, que es al desarrollo de competencias motoras. Cuando no teníamos licenciados en las clases, había más gente comprometida con el movimiento que ahora. Ahora tenemos licenciados, no sé, y se apuntan a todo. Se apuntan a todo. Hace 15 años así empezaron a decir, no, la educación en valores. Entonces dijeron lo de educación física, nosotros nos encargamos de los valores. Y ya está, vosotros, ¿y por qué el de matemáticas no? Todos se encargarán, ¿no? No, nosotros. Entonces venga a insistir en los valores. Oye, que cada vez se mueven peor que no adquieren competencia motora. No, pero ciudadanos de primera. Muy bien. Ahora han metido anatomía. ¿Quién va a dar anatomía mejor que nosotros? Nosotros anatomía. O sea, peleamos todas las guerras y la nuestra la vamos dejando de lado. Además, los niños en la calle tienen menos oportunidad de jugar o juegos mucho más restringidos. Prohibido jugar con el balón. ¿Cuántos sitios vais y dices prohibido jugar al balón? Entonces ya me dirás. Ya verás qué coordinaciones adquirimos si no puedes tirar piedras porque no hay. Tienes que afiliarte a la Cale Borroca o algo así para poder conseguir piedras y tirarlas, pero hasta ese momento, pues, como menor de edad no puedes tirar nada.
No puedes tirar piedras, no puedes jugar con el balón. Llega la educación física y dice, no, vamos a aprender hoy, vamos a aprender la humildad. Hoy nos toca. Venga, tú eres muy bueno jugando a fútbol sala, pues entonces tú eres muy malo, y además eres gordo, yo te voy a poner conmigo. Además estás gordo, eres malo, estás desmotivado, pues entonces como tú eres muy bueno, tú y yo vamos a ir con un chándal atándonos la pierna y además tú no puedes meter goles, ¿vale? Porque hay que ayudar, hay que igualarte a mí, en este caso, al torpe, gordo y desmotivado. Muy bien, ya tienes 2 desmotivados. Antes tenías 1, ya tienes 2. No, cuando nos ponemos a igualar, cuando nos ponemos a igualar. En los que hemos ido de la EGB, que veíamos varios sésamos, me acuerdo de un capítulo de Piblas que quería compartir el regaliz, uno de los dos, y el otro decía, no, espera, que estoy un poco más grande, y le daba un bocado. No, espera, se ha quedado más grande el mío, le daba otro bocado. Y se iba comiendo y al final el regaliz no quedaba regaliz. Pues eso es lo que hacemos nosotros igualando. Bueno, pues a lo que vamos. Si vienen a la escuela de fútbol sala, tenemos una misión deontológica y a lo mejor tenemos un problema, porque a lo mejor resulta que yo no he estudiado educación física. Yo de preparación física y de cosas de esas y de educación física de base o fundamentos motores o tal, yo de eso no sé. Yo lo que tengo es mi título de nivel 1 de fútbol sala. Pues tenemos un problema. Tenemos un problema. Es cuestión de tiempo que las familias empiecen a entender, a captar y a entender. Y es cuestión de tiempo que, igual que hace falta preparadores físicos en nivel más alto, necesitaréis gente con conocimiento en educación física en niveles más bajos. Eso sí, pasarle un test. Si es pedagogo de la educación física y de los valores, yo voy a hablar de los valores de otra perspectiva. Y voy a citar aquí, antes de que se me olvide, a un compañero que se ve que no ha podido venir, pero que para mí es un referente. Porque ha vivido el deporte, porque se encarga académicamente del tema de valores, se ha preocupado, y hace poco estábamos en Alcalá y comentó, es que llegar al alto rendimiento sin haber desarrollado los valores es muy complicado. Estamos hablando de Javier Fuentes Guerra, ¿no? Jiménez Fuentes Guerra, ¿no? Un referente. Y lo cito porque él ha llegado después de mucho tiempo dedicándose a los 2 campos, dice que estos 2 valores y el rendimiento no puede estar peleado. A todo lo contrario, es un medio para llegar, y yo voy a intentar ir por esa línea, ¿vale? Entonces, enriquecer la motricidad, darles una base, y depurar la motricidad es lo que sí se supone que hacemos cuando empezamos a enseñar las técnicas, las tácticas, etcétera. Desde aquí, desde ser niño, aquí tenemos 2 vertientes que van trabajando en un flujo permanente de ida y vuelta y que necesariamente se realimentan. No son discutibles. Si discutes algo de aquí, fijaros a la parte que llamaremos de valores, por llamarlo así, yo la ubico en el aprender a competir. Lo que uno llega a la conclusión después de mucho tiempo, como le ha pasado al profesor Jiménez Fuentes Guerra, es que el aprender a jugar es una cosa, pero aprender a competir está sustentado en unas enormes fortalezas del carácter que se sustentan a la vez en el desarrollo de valores personales de alto nivel. O sea, no es que ganar... No. Es que si quieres realmente desarrollar el potencial para ganar, tú tienes que ser una persona especial. En alguna cosa. Ninguno somos especiales en todo. Pero en algunas cosas, por lo menos, tienes que hacerte fuerte. Y eso es lo que le llamamos el carácter, ¿no? Y tiene que ver con esto. La competencia personal me ayuda a ser más competente y competitivo. Esto me ayuda a ser más competente, esto me ayuda a ser más competitivo. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Que en el proceso de querer mejorar mis prestaciones para enfrentarme a dificultades, porque el deporte, la virtud que tiene, por lo que es educativo, es porque te somete continuamente a la presión de dar lo mejor y a la dificultad de no conseguir lo que te ilusiona. En ese proceso estoy construyendo a personas con más potencial, ciudadanos, que es la palabra que ahora mismo está en boga en nuestra cultura. Ciudadanos y ciudadanas, además, con un valor añadido.
Y hoy, como digo, tengo la oportunidad de centrarme un poco aquí. Digo que la hipótesis que manejo sobre esto es que Piaget, ya hablaba, y voy a mencionar a Piaget después. Piaget es un señor, para quien no lo... es muy conocido, seguramente aquí casi todos sabéis de quién hablamos, ¿no? Pero es un señor que en un momento dado orientó la investigación, o su investigación principal, a entender cómo se desarrollaba, a comprender que la persona humana se desarrollaba y que pasaba por ciclos desde que nacía hasta que se hacía adulta, ¿no? Y lo hizo desde el punto de vista cognitivo, también lo hizo desde el punto de vista moral, eso lo hemos estudiado menos nosotros, pero también, o sea que lo hizo a nivel integral, como decimos, multidimensional. Y entendió que era dinámico, que el proceso es dinámico, ¿eh? Todos los procesos cognitivos, pero también procesos morales, y podríamos introducir todo. Sabemos que nuestra capacidad de maduración física también evoluciona con el tiempo, ¿no? Y es muy importante atender a en qué momento estamos de evolución. Pues en un momento dado decía, cuando entra el juego por reglas, es donde los niños y niñas ya necesitan tener reglas, saber cómo son las reglas para saber quién gana, quién pierde, pero saber en los límites en los que nos tenemos que mover. Por ahí ya se había introducido o se describía en los juegos, en el juego de niños y niñas, algo que él llamaba el principio autotélico. Telos se refiere a finalidad y auto se refiere a en sí mismo. ¿Qué será autotélico? Que el fin es el juego en sí. El juego no es un medio para otra cosa. Sí, es un medio para el desarrollo de algunas capacidades físicas o cognitivas o lo que sea, es accidentalmente. Pero el niño cuando juega, no juega pensando en me voy a preparar para ser adulto, juega por jugar, autotélico. Bien, la psicología deportiva, la psicología positiva, una corriente de la psicología que dijo ya no vamos a estudiar más las carencias psicológicas de las personas, vamos a estudiar los factores que potencian a la persona. Pues tiene un exponente muy importante que nunca me atrevo a pronunciar, Mijail. Gracias. Muy bien. Sí. Es el doctor C. Pues desarrolla una teoría para la psicología del trabajo, si no estoy mal informado, pero que luego tiene una proyección a la psicología del deporte, a la psicología del deporte, que es la teoría del flow o el fluir y más o menos viene a decir ¿qué le pasa a esos deportistas que cuando alcanzan un rendimiento óptimo, cuando están en ese momento, es lo que llama estado de flow, ¿no? Pues también una de las referencias que hace es ese principio autotélico. Están centrados absolutamente en el juego en sí. Son capaces de absorberse, hablamos de profesionales en muchos casos, o de gente que ha trabajado mucho y que está disputando un alto rendimiento. Pero en ese momento parece ser que una característica es que son capaces de sustraerse a los antecedentes y a los consecuentes de lo que están haciendo y se centran totalmente en la teoría de la competición, en el momento del juego, en el momento del deporte, ¿no? En el momento competitivo. Y habla de un principio autotélico. La hipótesis es la siguiente, es una hipótesis que no me he dedicado a contrastar, ni creo que tenga la capacidad de hacerla, es esa capacidad que no todos tienen de ser capaces de sustraerse de las consecuencias o de los antecedentes de la competición, del hecho competitivo, y centrarse solamente en el hecho de jugar, de competir, de dar lo mejor, de esa disputa en ese marco concreto del reglamento, esa disputa con ese rival específico para este punto. Los que tienen esa capacidad, ¿es posible que se hayan beneficiado si tuvieron la experiencia aquí? Parece una hipótesis bonita, cómo vivieron el deporte de niños. Porque claro, hemos asumido que hemos vivido el deporte así todos, pero yo creo que ya hay niños que eso ya no lo están viviendo. Pues es una conexión que yo me he permitido hacer es bastante atrevido por mi parte, hacer un paralelismo con dos de los principios de Aristóteles, la causa eficiente y la causa final. El juego como práctica autotélica, como causa eficiente para poner en marcha al yo deportivo, al yo deportista, y como causa final para poder llegar al rendimiento óptimo.
Nos vamos a ir aquí. Por fin, primera vez. Como es la primera vez, me disculpáis si no estoy muy fino. Bueno, esta parte la salto. Yo entiendo, yo me enfoco de dos formas. Yo particularmente a la hora porque esto de los valores es muy etéreo también. El otro día decía, Javier decía, ¿qué son valores? Y dices, esa es la pregunta para matarte ya, ¿no? Pues yo no sé. La verdad es que no lo sé. Yo creo que hay reglas que tienen que ver con la convivencia, y entendemos la convivencia, la integramos con el concepto de respeto, necesaria. Y esas reglas para mí se dan en negativo. Esto es, son las conductas que no se pueden tolerar. Son las conductas que hay que sustraer de la comunidad. Son las conductas de las que hay que prevenirse, que afectan a un equipo como una comunidad que vive dentro de otra comunidad. Por lo tanto, tiene una perspectiva en negativo. Negativo no quiere decir que sea malo, es decir, que significa que hay que eliminar, ¿no? Esto está bien. El marco teórico que a mí me sirve o me está sirviendo un poco de apoyo, como todo marco teórico y más en las ciencias sociales o ciencias de la conducta, son marcos incompletos y muy discutibles, pero sirven de guía a la hora de orientar, de acumular y de ordenar el conocimiento científico. Nos vienen muy bien. Y a la gente que tenemos una vocación práctica, cuando hay un marco relativamente bien construido, es una ayuda enorme. Nosotros sabemos luego en el día a día que siempre hay excepción, que siempre hay algo que funciona de otra forma distinta al del marco, pero no tener marco es una locura. Cuando no distingues la excepción de la norma, vamos muy perdidos, ¿no? Entonces yo aquí utilizo el marco de juicios morales. ¿Vale? Ahora hablaremos un poquito de ese marco teórico de Kohlberg. Y aquí el de virtudes morales, es decir, lo que sería en positivo es no aquello que quieres eliminar, sino aquello que quieres proveer, aquello que tiene que crecer, que se tiene que desarrollar, que no viene de fábrica, ¿no? Que tienes que incorporar. Y entonces, el marco de las virtudes morales, mi primer referente es Aristóteles, ¿no? En su Ética a Nicómaco. Y esto es en positivo. Y estas dos cosas, para mí, son dos dimensiones distintas y que requieren comportamientos de quien dirige, de quien ejerce la autoridad, que en nuestro caso es el entrenador o la entrenadora, requiere de posicionamientos diferentes, ¿no? Como siempre, es bueno huir de totalitarismos, es decir, a mí me gusta esto, yo hago esto, siempre sirve esto, casi nada, o creo que nada sirve siempre. Entonces esa división me sirve. En cuanto al juicio moral, primero Piaget, como decíamos antes, establece en su estudio, ese estudio que hace de la evolución del niño y la niña desde que nacen, pues establece una especie de, o tres etapas, ¿eh? Es un estructuralista, Piaget, y concibe la investigación tal y como la pusieron de moda en las ciencias sociales los estructuralistas, y él establece una serie de estructuras que en este caso están sometidas a un proceso diacrónico, ¿no? Un proceso de evolución en el tiempo. Y él establece que hay una moral de obligación, una moral de solidaridad y una moral de equidad. Las edades, conforme más sabemos de aspectos biológicos más internos, más micro, más sabemos que las edades son extraordinariamente relativas y que existe una relación necesaria entre lo que es la maduración biológica, los procesos de transformación biológica, a los procesos cognitivos y a todo lo que viene más allá o más elevado de lo cognitivo, la inteligencia, el aspecto social, etcétera. Están condicionados, ¿no? Y que esas edades no se abordan a la vez. La edad biológica, en nuestros días ya en nuestro campo tenemos descartado que la edad biológica sirva para algo. Pero a nosotros nos crea un problema añadido. ¿Cuál es el principio más importante de la educación y del entrenamiento? ¿En qué coincide? La educación y el entrenamiento son lo mismo. Los que se han empeñado en separarlo es porque se les daba mal una cosa y lo único que se han dedicado a evitar la frustración de perder. Y ya está, no saben perder y ya está, y no se exponen. Pero son lo mismo. ¿Cuál es el principio más importante de todos cuando estás trabajando en educación y en entrenamiento? Y ese se le llama principio de individualización. Vale, pues aquí tenemos un caballo de batalla importante, porque las edades que estamos hablando del deporte de base,
hay unas diferencias enormes. Entre chicas y chicos, de por sí, por género, ya hay unas diferencias bestiales en cuando van alcanzando su edad de maduración. Pero es que dentro del grupo chicas y del otro grupo chicos hay mucha diferencia. Hoy tenemos un instrumento sencillo, afortunadamente, no requiere gran tecnología, que es la curva, el estudio, el análisis, bueno, con una cinta métrica y un cajón y una hoja Excel, lo podemos hacer todos, ¿no? Y es recomendable hacerlo, que es estudiar el pico de crecimiento, ¿no? El pico de desarrollo, por dónde está. Porque en función de eso tomas decisiones, por ejemplo, como entrenar la fuerza. Si estás en un momento más sensible para el desarrollo del sistema nervioso, un momento todavía inoportuno para la asimilación de cargas externas grandes, etcétera, etcétera. Todo eso es importante. Pero igual que con la fuerza pasa con todo lo demás, está relacionado. Al final la pubertad es una especie de... La pubertad es un cambio físico, pero es un cambio físico, es un cambio cognitivo, es un cambio a todos los niveles, ¿no? Incluso en la forma de ver la sociedad, de enfrentarte a la sociedad, todo está cambiando, ¿no? Y eso tiene que ver también con los juicios morales. Lawrence Kohlberg lo que hace es progresar sobre Piaget y desarrolla estos niveles, ¿vale? Hasta aquí hay mucha discusión teórica en este tema, el postconvencional, pero aquí más o menos se podría identificar. En la edad de la infancia no me voy a meter mucho, sé que algunos a lo mejor tenéis escuelas de niños pequeños que jueguen mucho, pero a muchas cosas. Aquí simplemente, como decía Piaget, no hay autonomía para la prescripción del juicio, no tienen juicio moral. Lo que sí saben es que hay una regla y una autoridad que la impone y hay consecuencias si no cumplen esa regla. Ya está. Las mismas del colegio nos valen para el deporte. Si haces esto, pasará esto. Esto no se puede hacer. Y, según Kohlberg, lo que ha investigado, esto lo hacen a través de experimentos, por cierto, muy curiosos. Algún día, si tengo tiempo en algún sitio, voy a pasar un dilema, que es lo que usan, un dilema, porque lo que se ve cuando se pasa un dilema en adultos es que, efectivamente, todos no hemos progresado. Algunos nos hemos quedado en los juicios morales, estamos por aquí, ¿no? De hecho, aquí ya nos dice Kohlberg que aquí llegan algunos, pero no llegan todos, ¿no?, a esta evolución. Entonces, aquí primero obedecer porque si no me castigan, y aquí por interés propio. ¿Por qué consecuencias tiene el no obedecer la regla, ¿no? Y vamos pasando hacia la etapa de la prepubertad, a los 9, los 10 años, depende, ¿no? Ya hemos dicho que varía en la persona, y empieza a dirigirse los juicios morales a través de consensos. ¿Qué hemos dicho que hacían los niños a una edad determinada cuando se juntaban para jugar a algo en algún sitio determinado? ¿Qué es lo que hacían? Lo primero, ponerse reglas. Pues no es una característica del juego, es una característica de los niños a esa edad. Se necesitan reglas, las piden. Por lo tanto, aquí es más fácil trabajar o se desarrollan desde el propio consenso. Y empieza a ser importante responder a las expectativas. Tengo conciencia de lo que se espera de mí y quiero responder a esas expectativas, ¿no? Luego, el principio de autoridad para el beneficio del orden, etcétera, etcétera. Y ya las posconvencionales, que son ya de alto nivel, ¿no? Van hacia el contrato social y hacia principios que emanan del propio individuo. El individuo se posiciona en dilemas fuertes, tiene un posicionamiento propio y autónomo del juicio moral. Todo esto está influido pues, por la madurez biológica y cognitiva, como hemos dicho. O sea, y sobre la inteligencia. La madurez biológica y cognitiva influye en el desarrollo de la inteligencia. Pero la inteligencia no la desarrollamos todos igual. La inteligencia parece ser que también condiciona el alcance o la perspectiva que tú tienes, la expectativa de alcanzar juicios morales más elevados. Los valores sociales. Ya antes, en la época que citaba antes Aristóteles, durante muchísimos siglos hemos tenido los valores morales como universales. Universal quiere decir que no depende de nosotros, eso está ahí, y si la justicia es un bien universal, quiere decir que lo es para todo el mundo y de toda forma. Con el tiempo se ha ido viendo que no, que el contexto social hace variar bastante el tipo de valor y la jerarquía que ocupa y la cohesión que realiza la sociedad.
y la relación entre iguales en el contexto en el que están, y por eso un equipo deportivo es un sitio idóneo para el desarrollo de valores morales. Idóneo. Es un esquema muy cerrado, es más fácil que esté reconocible las reglas a las que están sometidos, es más directa la interdependencia y la interacción, es mucho más directa la respuesta, por lo tanto es una situación idónea, ¿no? Todo esto influye, pero influye más, sobre todo son condición de posibilidad, pero no son automatismos. No es porque tú seas más inteligente vas a alcanzar un nivel más elevado de juicio moral. Si no lo eres, tienes un límite, pero que lo seas no quiere decir que lo desarrolles, ¿vale? Quiero decir que hay que trabajarlo. Esto es más o menos una parte de una dimensión, ¿no? Y luego la otra dimensión era la positiva, no lo que prohibimos, no lo que descartamos, no lo que queremos erradicar o evitar, sino lo que queremos construir y que no es fácil. Y lo relaciono, como el profesor al que he citado, Fuentes Guerra, con aprender a competir. Ser este tipo de valores, de fortalezas del carácter que voy a emitir o que voy a referenciar, a su vez nos pueden aparecer como decir, el que llegue al último nivel, a ver quién es el, ¿no? Menuda persona, ¿no? Pues ese es un competidor seguro, ese sería un fantástico competidor. Entonces, por poder simplificar, utilizo estos tres elementos. La humildad, y no copio la moral, el esquema moral del católico, ¿vale? La humildad la entiendo como el reconocimiento de tus debilidades en aquello que quieres hacer y con quien quieres hacerlo, y el reconocimiento de tus capacidades también, de tus fortalezas, ¿no? No la humildad como una especie de autoeliminación de la proyección, sino entendida como una percepción sensata. De hecho, lo relaciono esto con el realismo, lo llamo realismo. Es decir, yo soy bueno en esto o tengo cualidades para avanzar aquí, tengo debilidades en este campo, ¿no? Ese reconocimiento. Una parte de la parte que se relaciona necesariamente es la ambición. En esa moral en la que hemos tenido mucha influencia, además, nosotros hemos sido muy influidos, mi generación está influido necesariamente por una obligatoriedad de ser católico y luego por una rebelión. La alternativa al ser católico era la moral comunista, y resulta que cuando las miras bien son prácticamente lo mismo, ¿no? Te llevan a lo mismo, ¿no? Esto está mal visto, esto está bien visto. Quiere decir que crean aquí el Dios y el demonio, como hacen con todo, ¿no? Sea Dios el pueblo o sea el que está en los altares. No, como en casi todo, cuando nos enfrentan dos conceptos hay un interés de manipulación. Esos dos conceptos no solamente no son opuestos, sino que son terriblemente complementarios, necesariamente complementarios. Este corrige este. Como decía Aristóteles, digo que el principio de todo esto está en Aristóteles, bajo mi punto de vista, y una de las cosas que aporta Aristóteles, a pesar de que es muy categórico, en estos temas habla del punto medio. Una misma fortaleza, una misma virtud, Aristóteles habla en términos de virtudes, una misma virtud cuando se pasa por defecto o cuando se pasa por exceso deja de ser virtud, ¿no? Pues esto de alguna manera se va retroalimentando. La ambición desmedida, ausente de la realimentación del realismo que te propones ser consciente de lo que tienes y lo que te falta, pues nos lleva a unos extremos patológicos, ¿vale? Y al revés, el tomar conciencia de ti sin tener aspiraciones hace normalmente que deformes la propia conciencia de ti mismo. Y en este interesante diálogo es importante, muy importante, influye, dimensiona. Normalmente procuro poner en la parte de arriba aquello que amplifica la realimentación de las otras dos virtudes, en este caso son los referentes. Y nosotros, como directores de equipo, como autoridad, que tenemos una influencia necesaria sobre estos jóvenes, tenemos que intentar primero ser un referente y segundo, proponerles continuamente referentes en positivo, referentes valiosos, ¿eh?
Cuando yo veo a Nadal contra Tsipras, ¿se llama? ¿No? Tsipras o algo así, ¿no? Tsipras, ¿no? Cuando veo a uno rompiendo la raqueta y al otro sentado bebiendo agua, el que me llama la atención es el que rompe la raqueta. Y cuando me pongo a jugar al tenis y no me sale bien 2 golpes, digo, yo puedo hacer algo igual que hace alguien muy bueno. Sí, romper la raqueta. Porque no percibo que Nadal nunca ha roto una raqueta. Su entrenador le dejó muy claro, la primera vez que se enfadó, que una raqueta es un bien costosísimo para muchos niños que quisieran tenerla y que no pueden. Que él tiene raquetas que quisieran miles de niños tener y que no pueden permitírselo. Y él no se podía permitir romper una raqueta y menos delante de todo el mundo viéndolo. Pero eso no se ve, lo que se ve es al otro machacando la raqueta. ¿Cuál es la labor nuestra? Explicarle esto. Explicar lo que no se ve o lo más difícil de asumir. Cuando Nadal perdió el Open de Australia en no sé qué final y tenía la espalda machacada, salió diciendo que había jugado muy bien. ¿Fue Federer o no me acuerdo quién fue? Y eso nos hizo ganar puntos a nivel internacional como imagen de país. Esto se lo escuché al que era representante de la marca España, que ese detalle de Nadal, de que todo el mundo sabía que tenía la espalda hecha polvo y no poner la excusa en la final de que le dolía la espalda, hizo que España adquiriese de pronto valor internacional y tal. Todo eso acaba en inversiones, parece. O sea, fíjate, el valor del valor. Entonces nosotros tenemos que acercarle a referentes. Sus referentes van a ser sus iguales. Y vuelvo a insistir, un equipo que está en un contexto que nosotros hemos creado, con unas reglas claras, con una tendencia a una búsqueda del compromiso, con un respeto, con una disciplina, en ese contexto es más fácil que los iguales, poco a poco, conforme en la vida del joven su equipo va formando más peso, va teniendo más peso, pues esto juega a favor. Luego la autoridad jerárquica. Nosotros no nos pueden ver insultando a un árbitro, pero ni siquiera de espaldas al árbitro. No pueden ver que salimos del partido diciendo es un inútil, es un tal, no sé qué. No pueden ver eso. Otro día será un policía, otro día será un juez. Bastante pobre ejemplo nos están dando algunos de los que están tomando las riendas para que nosotros sigamos por el mismo camino. El principio de autoridad. Pero los referentes en los que yo me quiero centrar hoy es sobre todo en el nuestro, en qué referentes somos nosotros, ¿no? Vamos a seguir por el camino de las fortalezas. Ambición, referentes y humildad, ARH. Cada uno, según mi punto de vista, ¿vale? Esto es una aportación muy personal. Los que están abajo, los primeros, son una base necesaria para progresar en los siguientes. Es más difícil progresar en el siguiente cuando está restringido en los anteriores. Y todos ellos tienen una cara negativa. ¿Qué es lo que pasa si no somos capaces de impulsar o el niño o la niña no desarrolla esta virtud? Pues desarrolla esta otra, antivirtud. Así es como está puesto el esquema, ¿no? Entonces, para mí el primero de todos es que aprendan a ser valientes. Y si hay también otro marco incomparable que nos da una facilidad enorme para que aprendan a ser valientes, es el deporte. Bendita sociedad moderna, civilizada y en paz y pacífica tenemos, que nos permite que eso no se aprenda a través de la guerra, nos permite aprenderlo a través del deporte. Que por muy en serio que lo tomemos, sabemos que, en fin, que luego vas a tu casa y comes y que, en fin, nadie se muere. La valentía, que no es otra cosa que manejar el miedo. Yo te voy a pedir que te expongas. Voy a pedir muy a menudo que te pongas en el límite de lo que sabes, pero no controlas, o de lo que puedes saber, pero que todavía no controlas. En ese límite te vas a ver expuesto. Vas a estar en partidos donde hay gente viéndote, incluidos tus padres,
Y yo te voy a pedir que te expongas, que lo des todo, que intentes hacer eso que todavía no te sale. ¿Te da miedo? Perfecto, manéjalo. O sea, no es que no tengas que tener miedo, es que es normal, manéjalo. Fijaros qué fácil. Ahora explica eso a un niño que, por desgracia, vive en una sociedad en la que le ponen un fusil con 11 años y le dicen, ¿tienen miedo? Pues eso es lo que hay. Nosotros lo podemos hacer, pero tenemos que impulsar esa magnanimidad. Esa valentía significa que cada vez se animan a proponerse desafíos mayores, a progresar, a tener metas más altas. La proyección hacia metas altas es muy importante. Esto lo explico muy a menudo. Cuando llegué a la selección nacional, había muchas deportistas ya profesionales. Yo te hablo de gente con 18, 19 años que ya cobraba, por algún caso, 80.000 euros. Aquí tenemos un representante de jugadora y sabe que esa época existió, ¿verdad? Cobraba mucha pasta, llegaban a la selección y no tenían una meta en el vóley. O sea, eran internacionales. Cobraban bien. Y les preguntabas que a dónde querían llegar en el vóley y no se lo habían planteado nunca. Es muy difícil manejar la dirección de equipo, la motivación, lo que sea, con alguien que no tiene claro a dónde quiere, que se está dejando llevar. Hay que fijar metas y nosotros, desde más jóvenes, tenemos que hacer el esfuerzo de intentar que vayan fijando metas, que vayan animándose a tener metas grandes, ¿no? La magnanimidad. Si no, lo que tenemos es gente reactiva. Hace las cosas ya porque toca, no hay más remedio. O incluso que procrastina. Mientras no haya necesidad no lo hago. ¿Esto abunda o no abunda? Claro, lo excelente no está en el centro de la curva, está en un extremo. Pues nosotros tenemos una oportunidad enorme a través del deporte de dirigirlo ahí. Sobre esa base, creo que es más fácil desarrollar el autocontrol, que no es una cosa menor. Y se sabe mucho sobre los efectos que tiene la falta de autocontrol, los efectos tan nocivos que tiene en la vida de las personas, ¿no? Y parece ser que desde niños ya se descubren personalidades, rasgos de personalidad de falta de autocontrol, ¿no? El experimento típico que se ha hecho muchísimas veces de las chuches, ¿no? El de tú aguanta aquí que luego te doy más chuches, a atrasar la recompensa, ¿no? Pues se han llegado a hacer estudios evolutivos de esos individuos y se ha visto que el pronóstico de acabar en prisión, por ejemplo, en la delincuencia o cualquier cosa así, era tremendamente mayor en los que no podían aguantar y se comían la chuche. O sea, fijaros de lo que estoy hablando, aparte de éxito profesional, nivel económico, etcétera, etcétera. El autocontrol es fundamental. Su cara B es la impulsividad. No sé, a mí me parece que cada vez, posiblemente soy yo, como yo voy cambiando, pues entonces eso nos pasa mucho, ¿no? Vamos cambiando y vemos las cosas de otra manera. Y a lo mejor no han cambiado tanto las cosas, el que ha cambiado es uno, no lo sé. Pero a mí me parece que cada vez aprecio más impulsividad incluso en gente mayor, gente ya con una edad. No lo sé. El deporte tiene una oportunidad enorme de esto, pero creo que esto es lo que crea una base donde facilita el acceso al autocontrol. La resiliencia, que es una palabra también que se ha puesto muy de moda, ¿no? Resiliencia, ¿no? Bueno, si vemos el negativo, lo entenderíamos como sensibilidad a la frustración. Y aquí le tengo que pegar otro hachazo a mis compañeros que entendieron. Yo creo que esto está cambiando también, ¿eh? Está cambiando porque tarde o temprano es abrumador el hecho de que estaban equivocados. Ahora creo que está más en las familias este problema. Yo creo que los profesores, maestros, maestras, profesores y profesoras creo que están cambiando ya y se están dando cuenta que se les ha ido la mano con esto. Y los inspiradores o los conspiradores, que para mí son conspiradores, que están en las facultades dictando lo que es la buena didáctica y la buena pedagogía, yo creo que alguno estará diciendo, oye, igual nos hemos pasado un poco, ¿no? Que no se frustre el niño. Ahora lo vemos en los padres y en las madres. No, mi hijo que no se frustre bajo ningún concepto, no, que la niña se ha frustrado. Pero es que yo veo entrenadores jóvenes que me dicen, es que se frustran enseguida. Luego, ¿qué me están dando a entender unos y otros? Que la frustración es mala, que hay que evitarla. No, señor. La frustración forma parte de una moneda. Si tú tienes una moneda de la que sea, la que más valor tenga. Lo del euro no son muchos, ¿no? 2 euros.
Es igual. Si tú tienes una moneda de 2 euros y tiene 2 caras, ¿cuánto dinero tienes? 0, porque es falsa. Si tú tienes una moneda de 2 euros de 2 caras, tienes 0 euros, esa moneda es falsa y además fácil de detectar, no hace falta máquina. No vas a ningún sitio. Si tienes una moneda de 10 céntimos con su cara y su cruz, tienes 10 céntimos. Si tienes una moneda de 2 euros, la cara es más gorda, pero la cruz también. La frustración es la otra cara de la ilusión, del entusiasmo. ¿Qué tipo de vida es a la que aspiramos evitando la frustración? La única forma de evitar la frustración es no ilusionarte con nada. Es ser pasivo ante todo. ¿En serio? Todo esto cambiará porque el ser humano tiene una resistencia enorme, se está viendo, ¿no? Nosotros persistimos a pesar de todo. Ya cambiará. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar del deporte enfrentamiento a frustración dosificada positivamente. Entender que la frustración es como el miedo, son cosas normales y que tienen su función. Claro que tienen su función. Si te frustras quiere decir que te has ilusionado, que has puesto de tu parte. Y eso es lo bueno. Vamos a darle una lectura positiva al resultado, constructiva. ¿Qué cosas han dependido de nuestra mala actuación? ¿Qué cosas no dependen de ella, sino del contrario, de que el contrario ha hecho bien las cosas? ¿Qué cosas nos habíamos propuesto hacer y has hecho? A lo mejor el plan estaba mal. O simplemente, sí, nos hemos propuesto hacer esto, nos hemos preparado para esto y no lo hemos hecho bien. Pues habrá que seguir entrenando. Pero ya está desdramatizando, dándole una lectura constructiva y positiva al resultado. No quiere decir el resultado da igual. No, ¿cómo va a dar igual? Si da igual, el lunes me va a dar igual esforzarme, no me voy a esforzar. No da igual, pero analizo qué ha pasado y qué está en nuestra mano. En un siguiente nivel estaría la perseverancia. Otra cosa que a mí me da la impresión de que ahora flojea más. Y cuando digo flojea no estoy hablando en niños de 12 o 13 años. En jóvenes profesionales, todo el esfuerzo es como ¿para qué? Incluso empieza a salir ya gurús por ahí que te dicen, no, la cultura de esfuerzo es un error. Bueno, para mí no lo es, por lo tanto lo sigo valorando. Y la determinación es la capacidad de resistirte al feedback negativo. Te enfrentas continuamente a feedback negativo, continuamente. A mí llegó un puntito ya, yo creo que por eso me retiré, no de las canchas, de la alta competición me retiré, porque creo que me estaba pasando. En el sentido aristotélico creo que mi virtud se estaba yendo ya de la mano. Me empezó a entusiasmar tanto conseguir las cosas que no se podían conseguir, que sometía al final a los gurús, a mi grupo, en este caso de la selección, lo sometía a una presión enorme, porque por tierra, mar y aire buscábamos cosas excelentes. Pero a mí personalmente quiere decir que había llegado a ese punto en que cuando te lanzas a por algo que no puede ser, eres consciente de que tienes que hacerlo todo muy bien y encima necesitas que el otro no lo haga todo muy bien y encima necesitas suerte, necesitas demasiadas cosas. Por lo tanto, la probabilidad de conseguirlo es pequeña. Entonces, entregarte en cuerpo y alma, con toda la exigencia, a algo con una probabilidad baja de conseguirlo, pero a mí ya me daba el gusto de pensar que podía pasar, eso me valía. Pero claro, era yo, pero en el equipo a lo mejor tenía gente más madura, pero tenía gente joven que claro, decía, joder, con el chalao este. Y creo que a mí ya no estaba en condiciones de poner mi modelo de valentía, ya no estaba en condiciones de imponerlo al equipo. Pero pasa. Y he visto en algún referente que lo menciona también. Y es un proceso. Cuando yo era un joven entrenador, daba una rueda de prensa, lo que sea, ¿qué hacías? Buscar todas las vendas que te pudieras poner por si acaso perdías. El presupuesto del otro equipo, tenemos 2 lesiones, nos ha podido no sé qué, esta semana había una gotera en el pabellón, no sé qué, todas. Porque querías protegerte de un feedback negativo. Y conforme va pasando el tiempo, por lo menos ha sido mi experiencia, es decir, ¿y si le ganamos? Si no le ganamos, ¿qué?
pero ¿y si le ganamos? Y lo que vi también es que cuando a un equipo le dices, no, este partido cuando juegas contra alguien está muy por encima, este es para disfrutarlo. Acaba todo el mundo enfadado. Acaba todo el mundo enfadado. Porque el rival, en algún momento dado, se relaja, baja los brazos, no viene con una expectativa alta, tú tampoco, tú estás jugando, tocando la pandereta, y llega un mal momento. O simplemente le has conseguido quitar la presión inicial a tu equipo y el equipo sale, pues de eso que es muy difícil, sale a competir pues, como nunca. Y desborda a un rival que no se espera un equipo, porque no se espera un equipo compitiendo a ese nivel. Cuando el partido lo planteamos así, el resultado es que conforme vamos viendo que podemos ganar, se trastoca todo. Se nos va la atención a cualquier sitio. Empiezan a llovernos el tema de las expectativas. Se baja la concentración y entonces entramos a jugar no a nuestro nivel, sino por debajo de nuestro nivel. Y como hemos visto que lo hacíamos bien y podíamos ganar, y ahora estamos jugando peor que nunca, peor que un entrenamiento del lunes, ¿qué pasa? Cabreo. O sea, este partido era para disfrutar y acabamos todos cabreados. Para disfrutar un partido tienes que ir a muerte. A muerte. Si el rival es gordo, con ilusión. Y una cosa que a mí me funcionó también hacia el final es incluso poniendo la admiración por las cosas que hace bien el contrario, poniéndola en el juego de las emociones de tu equipo. Mira qué bien hacen esto. Cuando yo descubrí esa fórmula, está fantástico. Estas son muy buenas haciendo esto. Es que, mira, tú le dices a un grupo de mujeres, mira qué bien hacen esto, y hacen así, dicen, ¿cómo? Y se ponen a hacerlo, y te has ahorrado 17 entrenamientos. Y se ponen a hacerlo ellas, ¿no? En serio, funciona. Y admirar a un rival es una buena forma de centrarnos mejor en la tarea, admirando al rival. Esos serían fortalezas de tipo intrapersonal. Las fortalezas intrapersonales, lo mismo, hablamos positivo y negativo en secuencia. Primero la empatía, que por cierto para la dirección de equipo me parece la cualidad fundamental para un director de equipo, cualidad fundamental, la empatía. La empatía nos permite entender al otro, la asertividad, es decir, fijar posiciones dentro de un marco de respeto y de entendimiento de los compañeros. La compasión, vuelvo a salirme, me vuelvo a desviar, insisto, de la concepción de la moral cristiana o católica, compasión más en un concepto más anglosajón. Es empatía, pero además estoy dispuesto a hacer algo. Entiendo lo que te pasa, entiendo lo que pasa a mi compañero, a mi equipo, a mi entrenador, a quien sea, pero además me dispongo a intentar hacer algo para corregirlo. Y creo que estos elementos facilitan una cohesión social en el grupo. Sobre enfoque motivacional, no voy a hablar de las teorías que podrían estar sustentando esto, pero sí un poco en los eslogan que nos pueden servir. En primer lugar, formar parte. Hemos hablado de la primera parte, cuando están jugando, cuando se inician en el deporte. Formar parte, sentir que yo formo parte de algo que es distinto, es especial, no es cualquier cosa, no es la cola del autobús, estoy en un equipo, quiero formar parte, ¿vale? Esta es una tarea muy importante nuestra cuando alguien se introduce en el equipo y sobre todo cuando son más jóvenes. Luego, cuidado, como hemos dicho, magnanimidad, valentía, ser mejor. Ser mejor significa que la referencia eres tú mismo. Esto es lo que sabes hacer, reconoces dónde está tu carencia, reconoces dónde está tu potencialidad, intenta ser mejor. El conformismo es la figura típica del que ha aceptado no enfrentarse a la frustración. A mí me va bien, sí, un aburrido. De ahí ser como los mejores, los modelos. Cuidado con ser el mejor y la mejor. Y aquí en el pack vienen también papá y mamá.
Cuando desde muy jóvenes ya está, no, es la mejor. Y no te digo en fútbol todavía que ven fútbol en la tele, pero en vóley, que no ven vóley. Lo único que están viendo es, se vienen allí a la grada, de lunes a viernes están viendo a sus compañeros y compañeras de equipo. ¿Con quién las comparan para poder ser las mejores? Entonces hay una disgregación social del grupo bestial por culpa de ese cauce. Nosotros tenemos que hacer algo. Hasta que se llega a una competitividad neurótica. Son esos que dentro del equipo destrozan a los demás porque tienen que estar por encima de ellos a cualquier precio y no a partir de su esfuerzo precisamente. Todo esto nos da una expectativa vital que termina en personas que están enfocadas a la probabilidad de tener éxito. Lo que he comentado en mi propia experiencia, ¿no? Primero protegido de por si acaso fracaso y con el tiempo diciendo, no, si fracaso, fracaso, pero me enfoco y si lo consigo, ¿no? Personas que tienen esa actitud vital, que esto sale del deporte pero acaba en la vida. No actúan por el miedo al fracaso, sino actúan con la expectativa de éxito. Sobre modelos de liderazgo se han dado muchos y de los más positivos serían esta serie de rasgos. Lo mismo, a veces cuando clasificamos, hacemos teorías o cuando tenemos que simplificar para investigar, tenemos que simplificar y buscando objetividad, puede darnos la sensación, cuando nos dan resultados de investigación o cuando nos afirman teorías, que algunas cosas son o A o B, lo que hemos dicho, y no percibimos que a veces esa categorización es falsa, que realmente son dos cosas necesariamente complementarias. Entonces aquí se habla de un liderazgo auténtico y de un liderazgo a la tarea, cuyos principales rasgos son estos. El auténtico es coherente, es un modelo en sí mismo. Tiene unos principios, pero él representa esos principios, no obliga a los demás y él no se percibe, ¿no? Fomenta relaciones positivas en el equipo, fomenta la autonomía emocional, pero también técnica de sus deportistas, se enfoca a las potencialidades de los jugadores y no a sus defectos. Y el que está más centrado en la tarea se dice que se esfuerza en que el trabajo se haga bien. El entrenador, la tarea es ese hoy el objetivo es este y hay que cumplir el objetivo. Y la tarea es esta y tú te estás saliendo de la tarea y tienes que entrar a la tarea. Que es bueno también. Todo esto se ven como rasgos positivos, ¿no? Y en distintas épocas y para distintos equipos parece que uno puede influir más o menos en la cohesión. Como digo, de forma muy voluble. He marcado un pentágono detrás porque creo que lo que tenemos que tender es a reunir esas 5 características, todos. Es como un modelo a seguir. No decir, no, yo soy de tarea, no, yo soy auténtico. Esto se da mucho en la universidad, ¿vale? Cogemos una banderita y ya está. Y con eso vamos dando nuestras publicaciones, nuestras conferencias. Y ya para terminar, una propuesta de intervención. Me voy a basar en las 3 etapas de Kohlberg y en todo lo que hemos ido explicando. Creo que en la dimensión de convivencia-respeto, donde la aportación es negativa, es decir, las cosas que no queremos, las cosas que hay que evitar, se tiene que trabajar con el castigo. Otra vez, no, castigo no, castigo nunca, castigo es malo, castigo es el demonio. El refuerzo es lo bueno, lo positivo, ¿no? El castigo tiene su función. Lo que pasa es que el castigo tenemos que saber que es un inhibidor. Si yo te castigo porque tú tienes errores en una fase de aprendizaje, inhibo la conducta en conjunto. Es decir, no vas a tener aciertos tampoco. Lo que va a hacer es intentar retirarte. Eso es una mala administración del castigo. Pero insultar a un árbitro, a un compañero, ¿cuál es el problema? Se castiga. Y si hemos reforzado suficientemente bien el sentido de pertenencia, o se ha desarrollado en nuestros chicos y chicas el sentido de pertenencia, no hay mayor castigo que sentirse fuera. Es como decir, estos son valores del equipo. Si tú no los cumples, no formas parte. Y aunque sea temporalmente, tú no estás en el equipo. Yo creo que eso no es insano. Creo que es normal, pero creo que es lo que hacen unos padres y lo que hace un maestro, lo que hace cualquiera. Cuando estamos en la fase convencional, se hace un régimen de sanciones. Las normas aquí son las normas, no tenemos que inventar gran cosa, son las normas que se dan en la escuela y deberían darse en la familia, normal. Aquí
en esta fase convencional, es interesante que emanen del grupo, que haya una construcción de abajo arriba, un acuerdo, un consenso. ¿Recordáis? Están ya en la capacidad de consensuar en cuanto a sus valores morales. Entonces, las normas pueden salir del grupo, tienen mucha más fuerza aquí, pero aquí no tienen sentido. En esta fase no tiene sentido. Esto es lo que hay. En la escuela que si le escupe a un compañero, ¿qué te pasa en la escuela? Me echan de clase. Pues aquí también. Está. Pero aquí, ¿cómo creéis que es impresionante? Es impresionante. No puede ser lo mismo que yo te diga que el día del partido o el día antes del partido tienes que estar a las 11 en casa, que los compañeros digan, oye chicos, cuando juguemos un partido, todo el mundo a las 11 en casa. Es que no es lo mismo. Es que en esas edades donde a veces necesitan ponerse en riesgo y el mayor riesgo, el riesgo más goloso, es transgredir la autoridad y encima presumir con los compañeros, un día u otro dicen, pues hoy, en cambio, con los colegas es más complicado fallarles a ellos. Entonces aquí yo sí apuesto por esto, ¿vale? Aquí, para refuerzo de las fortalezas del carácter, si quiero construir, es decir, lo que hemos dicho, una orientación positiva en cuanto a fortalezas, la técnica antigua de modificación de conducta, que para mí es valiosísima, es la de economía de fichas. ¿Alguien os suena? Bueno, ahora lo llaman gamificación, pero bueno, economía de fichas toda la vida, nada más que con dibujos. Tú tienes una conducta establecida y premias, y vas poniendo puntos, vas dándole fichas a quien sea, le vas dando fichas y cuando acumula X, pues tiene un premio. Hoy eso se puede trasladar a una pantalla con dibujos, músicas de colores y todo eso. Si no fuera porque hay algo obsceno detrás de todo eso, pues sí. Pero economía de fichas porque lo que quiero es incorporar conductas que no tienen. Entonces voy buscando progresivamente cómo reforzarlas. Con el tiempo, en tu equipo, en tu club, se tiene que potenciar la cultura del refuerzo, del reconocimiento. Tú como líder intentas tener la oportunidad de reconocer lo que están haciendo bien, sobre todo cuando todavía no sale bien, cuando el feedback no es bueno, pero hay un proceso de esfuerzo, de intento de cambio, tienes que estar muy pendiente para reforzar. Pero además tienes que animar, empezando por los líderes del grupo, a que se asiente esa cultura del reconocimiento, aunque en tu equipo la gente le guste decirle al otro qué bien lo has hecho. Creo que el liderazgo aquí tiene que ser muy fuerte en autenticidad, muy fuerte. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Tú tienes que representar aquellos valores que quieres imponer, tienes que fomentar la relación positiva entre los jugadores, tienes que apoyarte mucho en sus capacidades, en sus talentos. Y creo que aquí sí merece la pena que intervengamos en la cohesión social. Pero cuando pasamos a esta fase, estamos hablando después de la pubertad, siempre tenemos que ser fuertes en autenticidad, pero aquí tenemos que ser fortísimos en orientación a la tarea. Que nos reconozcan como alguien que sabe lo que quiere, que exige, que sabe lo que tú tienes que hacer, que te pide y te dice con claridad lo que espera de ti, etc. Y aquí no nos preocupamos nosotros, ya no nos toca a nosotros fomentar la cohesión social. Incluso a veces la cohesión social puede convertirse en un ingrediente si otras cosas no funcionan bien. Pero sí fomentar la cohesión en la tarea, con objetivos claros, individualizados, con funciones claras y diversas, cada uno tiene su función dentro del equipo, y fomentando el reconocimiento de la interdependencia, usando todo, estadística, conocimiento, reflexión, todo, para que la sensación de que dependo de los demás, de que aquello por lo que me he ilusionado, aquellas metas que me he propuesto conseguir, donde estoy implicando esfuerzo, realmente necesitan de la implicación máxima de mis compañeros y que su buen rendimiento afecta a mi posibilidad de conseguir éxito y su mal rendimiento o mi mal rendimiento afecta a la posibilidad de conseguirlo ellos. La interdependencia. Ese valor es brutal para conseguir una cohesión ya cuando llegas a cierto nivel de exigencia competitiva. Bueno, pues gracias. Primera vez que puedo hablar de estas cosas.
Bueno, agradecerte, Aurelio, tu magnífica exposición. Siempre me sorprende, llevo años escuchándolo. Creo que me va a repetir algún día una de las cosas que hace, pero no sé cómo lo logra, que siempre dice cosas nuevas.